Buen día, bienvenido. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal? Pero buenos días a todos, nuevamente por aquí. Muy bien, gracias a Dios, con una nueva entrega de un tema. Realmente, Freddy, este tema es algo preocupante para toda la sociedad uruguaya. Bien, claro, Denise, desde su profesión como psicóloga, experta en matrimonio y familia, niñez y adolescencia, sabe mejor que nadie. En mi caso también como ministro cristiano, que uno siempre está escuchando las problemáticas de la gente, no solo de acá, sino los contactos que uno tiene en otros lugares. El tema del afán y de la ansiedad. Hoy día es un problema, un problemón que está afectando a millones de personas en todo el mundo. Algunos dicen, bueno, después de la pandemia, el tema de la ansiedad, que Denise lo va a explicar mejor desde su profesión, pero vale la pena leer lo que el apóstol Pablo refirió a propósito de esto en Filipenses 4:6, donde dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mucha gente, muchísima gente, dice: yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo a todo el que puedo, al que se me acerca con una necesidad lo ayudo, no le hago mal a nadie. A veces personas muy buenas sufren injusticias, traiciones, crímenes, etc. Y la gente dice: ¿cómo es posible esta persona tan buena que le esté pasando esto? Bueno, usted y yo debemos saber que estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal y el bien, y esto se va a terminar cuando usted se muere o cuando Cristo venga, que le va a poner fin a todas las cosas tal y como hoy las conocemos. Pero mientras tanto hay una batalla espiritual que se libra diariamente, y que uno, si no lucha, es soldado muerto. Dios dijo en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el apóstol Pablo dice algo parecido: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos pues sus maquinaciones. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo afecta a la gente? Denise. Bueno, ya la mayoría de las personas lo saben, porque primero que la ansiedad, hay ciertos parámetros de normalidad en cuanto hacia la ansiedad. Ejemplo, cuando vamos a dar una prueba, un examen, nos ponemos ansiosos y eso es normal. Ahora, nos estamos refiriendo a una ansiedad cuando sale de los parámetros de la normalidad y es considerado como un sentimiento de miedo que genera mucha inquietud, o sea que trastorna el estado de ánimo normal y la ansiedad normal que podamos tener en cualquier situación. Y lleva sobre todas las cosas a tener consecuencias, ¿verdad? Como palpitaciones, falta de aire, hormigueos, sudoración, miedo, como les había dicho, temblequeos, algunos también experimentan náuseas, dolor de estómago, algunos sienten que se van a desmayar, etcétera, etcétera. O sea que son una serie de síntomas complicados que realmente asustan a la persona que lo pueda estar transitando, padeciendo, porque más que nada esa falta de aire, la fatiga, la palpitación exagerada, ¿verdad? Una fuerte palpitación, y dice: algo le está pasando a mi corazón, me voy a morir. Lo primero que piensan estas personas cuando tienen una crisis de ansiedad, o sea que ya están por fuera de los parámetros de la normalidad, dicen: me voy a morir, me voy corriendo al médico porque algo le está sucediendo a mi corazón.
y obviamente cuando llegan allá es diagnosticado por un médico de medicina general, que luego, obvio, le van a dar un pase al psiquiatra y también el psiquiatra al psicólogo, porque todo el equipo es muy necesario, sepa usted. Primeramente, el psiquiatra es necesario porque en estos casos donde hay un miedo exacerbado, donde la persona comienza a no querer salir, a encerrarse en su casa porque tiene miedo de la crisis de pánico, ¿verdad? Una crisis de ansiedad donde genera pánico, imagínese que si le da en la calle es terrible, porque no quiere, se inmoviliza, tiene esos taquicardias, etcétera, etcétera. Entonces realmente no le permite relacionarse o insertarse a las actividades que estaba realizando. Imagínese que es una persona que estaba trabajando, tiene que seguir trabajando. Entonces necesariamente tiene que acudir a un médico, le va a derivar un psiquiatra, el psiquiatra al psicólogo, porque en realidad la medicación es un paliativo de no, esa ansiedad no pase los parámetros normales. Entonces se necesita una medicación para poder estabilizarla, equilibrarla. Pero luego viene la parte de que tenemos que saber qué nos pasa, cuál es la raíz de este miedo exacerbado, este nerviosismo, por qué me estoy encerrando, que por lo general son situaciones de trauma. Hay traumas en las personas y bueno, allí tiene que ser tratado por un psicólogo, salvo que el psiquiatra sea un terapeuta, pero si no, tiene que ser tratado indudablemente por el psicólogo, el psiquiatra y a veces va a tener que acudir un médico también de medicina general. Como usted verá, hay asuntos de nuestra vida cotidiana que son multifocales. Este tema de la ansiedad, Denise lo explicó muy bien desde su profesión como psicóloga, y para nosotros que tenemos fe, tanto mi persona como ella, tenemos lo que dice Dios al respecto, que a propósito de este tema tiene muchos enfoques. Está hablando aquí de la paz de Dios, y Jesús fue quien dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O sea que estaba haciendo referencia al miedo, que es una fe negativa. Por el contrario, Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sepa que quien busca a Dios tiene que creer que Dios recompensa a quienes le buscamos. Entonces, ¿cuál es la paz que da el mundo sin Dios? La paz que la gente a veces asocia con un lugar de campo, con irse a una playa en el Caribe, en algún lugar paradisíaco, y estar ahí un tiempo y dice: qué paz se siente acá. O practica meditación, control mental, yoga, etc. Bueno, hay muchos tipos de paz, pero Jesús dice: yo no la doy como el mundo la da. Y acá el apóstol Pablo dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que la paz de Dios, la paz que viene de Jesús, se distingue de todas las otras paz que usted conoce, ya sea emergente del yoga, de la meditación trascendental, del control mental, de irse a una playa en el Caribe. Y no digo que no pueda ir o que no sea bueno, lo hemos hecho en varias ocasiones y lo disfrutamos. No significa de que no traiga cierto, digamos, sentimiento de tranquilidad, de bienestar, etcétera, cuando uno está en esos lugares paradisíacos donde el paisaje no es el que acostumbramos a ver diariamente, y uno ve el color del agua, el color de la arena, de la vegetación, el clima, todo contribuye a que uno se sienta bien en esos lugares. No obstante, cuando uno tiene un problema interno, vaya donde vaya, el problema lo sigue. Quiere decir que uno puede tomarse un vuelo a Sydney, Australia, al otro lado del planeta, y cuando aterriza en aquella ciudad, el problema aterrizó con usted. Cambia de aire, de moneda, de idioma, de ciudad, de país,
de clima, pero el problema le siguió hasta allá. No pagó pasaje, se fue adentro suyo y allá arribó a aquella ciudad. Entonces, quiere decir que no resuelve el problema de raíz el hacer un viaje o el practicar ciertas cosas que momentáneamente nos puedan dar una sensación de bienestar. Yo tengo una hija espiritual que finalmente fue pastora o es pastora, que practicó mucho todas las disciplinas de la nueva era, y ella decía, yo me leía todos los libros, viajó a México, a Perú, a Bolivia, etcétera, practicaba todo lo que me enseñaron y eso que recibía me duraba hasta la vuelta a la esquina. Cualquier cosa lo perdía. Y es así realmente. La única paz que permanece en medio del conflicto y a través del mismo es la paz que viene de Jesús. Por eso el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Esa paz que usted ha recibido por otros medios que tiene este mundo, es una paz o ficticia o una paz muy temporal, muy precaria, que se disipa y al mínimo inconveniente, la mínima circunstancia adversa, usted se preocupa, se vuelve ansioso en un instante. ¿No es cierto, Denise? Sí, además en ese versículo también dice la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Nos queda bien claro que esa paz no tiene que ver con la paz del ser humano, sino que viene dada por Dios y es una paz espiritual que solamente Dios puede darla. Jesucristo es el príncipe de la paz y entrega a esa paz a todos aquellos que la quieran. Esto es por voluntad y decisión personal. Aquel que no lo quiera, por supuesto que no lo va a tener. Así que después no diga si existe Dios, porque si usted no quiere acudir a Dios, luego no se enoje o diga si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Si usted en realidad como ser humano puede resolver sus situaciones y cree que también humanamente va a poder resolver todas las cosas que están pasando, bueno, lo respetamos, está muy bien. Pero aquellos que creemos y buscamos esa paz, por eso también la palabra dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y que sí sabemos de todas estas cuestiones, de las tensiones que diariamente nos cargamos a través de nuestros trabajos, a través de la familia, a través de las relaciones interpersonales que tenemos, a veces no desde lo personal, pero sí recibimos una noticia de un amigo, de un compañero o de cosas que están pasando aquí en Melo, Cerro Largo, ¿verdad? De esas personas que han perdido la vida o se han quitado la vida. Realmente es un uruguayo más y los que realmente nos preocupamos por las personas también nos podemos cargar por esa angustia. Pero esa angustia y esa carga se la entregamos al Señor. Muchas veces me preguntan, qué bien, ¿cómo haces como profesional de la salud mental no tomar absolutamente ninguna medicación ni para la ansiedad, ni para la angustia, ni para poder dormir? Y bueno, porque mi receta está entregada, ¿verdad? Mi mente, mis emociones, mi cuerpo y mi espíritu a Dios. Y allí en mi oración le entrego todas mis preocupaciones, todas mis cargas, que en realidad hay muchas cosas que yo no puedo solucionar. Soy muy limitada y la ciencia también es muy limitada. Pero qué bueno cuando Dios arroja luz sobre nuestro entendimiento y nos muestra y nos dice, nos guía, bueno, aquí está el problema, esta es la solución, dale esta solución. Y ahí está lo que nos hace diferentes y lo que nos hace poder encontrar una solución. Pero no a través de nosotros, sino a través de Jesucristo. Y otro punto que quería tratar justamente, hay muchos versículos, este no es el único, pero claramente usted ve que aquí hay psicología. Porque a veces dicen, ¿cómo pastor es psicóloga? Bueno, la Biblia tiene también muchos temas de ciencia. No es ciencia, sino que tiene incluidos muchos temas de la ciencia, porque Dios creó la ciencia. Y este pasaje nos habla de temas de psicología, el afán, la ansiedad, el miedo, la angustia, todas cosas que después la psicología, ¿verdad?, redescubrió, porque Dios ya lo había determinado que iba a pasar de esa manera,
más que nada esto de la angustia y el miedo tiene que ver porque la naturaleza humana se apartó de Dios. No es porque Dios creó eso en la naturaleza humana, sino que recuerde que debido a la desobediencia y al querer ser como Dios, al hacerle caso al diablo, a la serpiente astuta en el jardín del Edén, ahí es cuando Adán y Eva se desconectan de Dios y ahí cae la gracia que Dios tenía sobre ellos, que realmente los había creado y les había dado todas las maravillas y tampoco iban a padecer por una muerte, pero más que nada hablaba también de la muerte no solo física, sino de una muerte espiritual. Damos gracias a Dios que Dios tenía un plan de salvación a través de su único Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Recuerde estas cosas porque son bien importantes. Entonces, cuando preguntan, ¿y qué de una psicóloga y pastora? Bueno, aquí tiene. Hay muchos pasajes bíblicos, Freddy, televidentes, que hablan acerca de psicología, como también habla acerca de la medicina, de la alimentación, de la arquitectura, de la ingeniería, de leyes, de abogacía, de escribanía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La paz también viene en el paquete del fruto del Espíritu que relata el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, 16, donde él mandata: vivan en el Espíritu Santo de Dios y no satisfagan los deseos de la carne, es decir, no viva motivado por sentimientos y emociones humanas, todo lo que se le venga en ganas de hacer. Hoy día la juventud, con toda esta promoción de la ideología de género, quiere experimentar, quiere probar, y no se da cuenta que está cruzando límites, ¿no? Y entonces hoy se están naturalizando cosas, se están normalizando cosas que hace no tantos años atrás eran impensadas, que estaban dentro de lo inmoral, dentro de lo inaceptable para personas de bien, para personas con determinada ética, moral, como fuimos criados por nuestros padres, determinado estatus de muchas familias, que no se concebían determinadas prácticas porque eran consideradas inmorales, ¿no? Por ejemplo, serle infiel a su marido o a su novio, besarse con otro, inclusive públicamente, desnudarse en público, todas estas cosas que ahora a través de las redes sociales son tan comunes y se han naturalizado, donde se ven todas estas prácticas. Entonces llega un momento que la juventud cruzó tantos límites, satisfizo tantos deseos de la carne, que llega el momento que siente culpa, aunque desde el humanismo se quiere promover una libertad de conciencia como la emancipación del ser humano con Dios. Es decir, para los humanistas librepensadores, emanciparse, o sea, la libertad de conciencia se puede definir como la emancipación de toda influencia religiosa, espiritual o divina. Quiere decir que se toma al hombre, al ser humano, como un todo, que no hay fuera de él más nada, entonces puede hacer lo que se le venga en ganas, y si por ahí siente culpa, le van a decir: no sientas culpa, somos materia, no hay más nada que la materia, disfrutá que la vida es corta, acostate con quien se te dé la gana, viví de fiesta día y noche, no te comprometas con nada ni con nadie. Y ese es el común denominador de nuestra sociedad en general, donde se está promoviendo ese estilo de vida tan inmoral, tan liberal, que finalmente cuando se cruzan los límites de los mandatos, de las leyes que Dios estableció, no para obligar a nadie, sino para sugerirnos de qué manera podemos vivir mejor, tener paz, tener armonía con nosotros, con Dios. Entonces la gente cruza esos límites y después busca una espiritualidad que no es
fidedigna, que no es realmente la verdadera. Jesús habló que Dios buscaba adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y hay gente que adora a Dios, pero no en verdad, lo adora a su manera y piensa que va a obtener de Dios las respuestas que necesita cada día. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, no se enoje conmigo, Dios no escucha a los pecadores. Si bien todos somos pecadores, uno se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le pedimos a Jesucristo que su sangre nos limpie de todo pecado, y Dios lo hace, pero quizá usted no lo ha hecho aún, y Dios le invita a que venga a Cristo y se salve, pida perdón por sus pecados. Entonces, dice que las obras de la carne son manifiestas como a manera de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice el apóstol Pablo, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo dice la palabra, y dice que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, y noten que dan 9 virtudes, relatan 9 virtudes, pero todas empaquetadas en una sola, el fruto del Espíritu. No habla en plural los frutos, sino dice el fruto en singular, como que viene en paquete todo esto, ¿no? Si usted va al súper y hay productos que vienen en paquete, no puede desarmar el paquete y llevar uno, lo tiene que llevar todo. Bueno, cuando uno anda en el Espíritu, en obediencia a Dios y a su palabra, estos frutos o este fruto del Espíritu que se desglosa en 9 virtudes, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿No es cierto, Denise? Todo esto contribuye desde lo espiritual a que la gente pueda recibir esa paz y pueda superar esa ansiedad. Claro que sí. Bueno, quería, antes que me olvide, agradecer a Carlos que se está comunicando con nosotros, felicitando por este tema, que también le parece muy interesante y también importante poder tratarlo. Si bien en general se está tratando obviamente de la psicología, la medicina, la psiquiatría, pero no se lo trata desde lo espiritual, y es aquí entonces ese plus muy especial que hacemos aquí en Verdad y Vida. Marcamos una diferencia en cuanto, bueno, podemos sí trabajar y tratar lo espiritual, que está integrado. Somos seres integrales y lo espiritual hace también al ser humano. Lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo físico. Una cosa lleva a la otra. No podemos, siempre decimos, no podemos sacar nuestra cabeza y separarla de nuestro cuerpo físico, no. Entonces, si algo sufre de nuestra integralidad como seres humanos, lo otro también va a padecer y va a sufrir. De ahí también todo el impacto que hay acerca de las enfermedades psicosomáticas, un 99%. Las enfermedades se generan en la mente, ¿verdad? Y ahí pasa entonces a nuestras emociones, porque sentimos lo que pensamos, y ahí obviamente el cuerpo inmediatamente recibe lo que el cerebro le está mandando, y obvio que el cuerpo se va a enfermar. Por ejemplo, se ha investigado y se ha llegado un poco a la conclusión de que el cáncer, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, tiene que ver con una angustia prolongada que la persona pasa. Bueno, y hoy en día, ¿quién no pasa angustias prolongadas? Y por ahí esas células cancerígenas que todos tenemos se activan, ¿verdad?, debido a esa angustia tan prolongadamente que siente la persona, que no puede superarlo, porque, como decimos nuevamente, sí, hay muchas cosas que humanamente no las podemos superar. Entonces ahí es donde necesitamos indudablemente
de esta paz que estamos hablando hoy, que solamente Jesucristo nos entrega y nos da, volvemos a repetir, a todo aquel que la quiere. Esto no es obligatorio para nadie. Y recuerde, Dios nunca obliga a nadie. O sea que usted, si no lo quiere, no lo va a recibir. Quédese tranquilo. Pero vuelvo a repetir, después no se queje de que si existe Dios, ¿por qué le pasan determinadas cosas? Eso da para pensar. También se lo dejo ahí para que usted reflexione y medite por qué es lo que queremos. Acá el que convence es Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros acá ni en nuestra iglesia ni manipulamos, ni intimidamos, no. Solamente hacemos lo que Dios nos manda hacer. Somos un instrumento en las manos de Dios. Bien, la Biblia dice 365 veces no temas. Esto está vinculado al asunto de hoy porque el temor, el miedo, es una fe negativa. Jesús decía, no temas, yo mismo soy. En el Antiguo Testamento, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, el miedo, como bien decía Denise, cuando pasa algo, tenemos algún síntoma de algo, ahí aparece el miedo, no será que tengo tal cosa, y uno empieza a trabajar de la cabeza, la mente, a sentir miedo, pánico. Y bueno, los que somos cristianos vivimos por fe dependiendo de Dios en todas las cosas, todos los días, y nosotros sabemos cómo tratar con eso porque hay espíritus engañadores. El diablo vino a robar, matar y destruir, y uno tiene que defenderse y atacar esas fuerzas del mal con el poder que viene de Dios, con la espada doble filo que es la palabra de Dios, la cual Jesús la usó también para enfrentarse a Satanás y vencerlo en cada ocasión que éste vino a atacar al Señor. Así que uno tendría que tener muy claro este asunto y poder recibir de parte de Dios la bendición, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos guarda, que nos protege, la fuerza que viene de Dios, la energía que viene de Dios, no del universo, viene de Dios. Y bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Le invitamos a que pueda consultar este mismo asunto en YouTube, pueda suscribirse a nuestra página del mismo nombre y logo, dar me gusta y compartir el link con sus contactos. Que Dios le bendiga. Mañana tienen que saber de la Iglesia de Dios a la cual pertenecemos.